Habíamos hablado de la dinámica que tiene el potasio para llegar a la solución del suelo, de donde la planta lo toma como ion potasio, llega a la solución de las distintas fracciones que tenga, ya sea del potasio en coloidal absorbido o en la fracción coloidal en forma interlaminar o formando parte de los minerales primarios, va a llegar a la solución del suelo para enriquecerla, en este caso de los minerales primarios por meteorización en general o disolución. Cuando la planta lo tome, ya sea por difusión o por flujo masal, va a deprimirse la concentración del potasio en la solución y va a ser repuesta más rápidamente de la fracción coloidal intercambiable, en cambio, mucho más lentamente de la fracción interlaminar y muchísimo más lentamente va a ser lentamente disponible de los minerales primarios. No todos los suelos van a tener potasio interlaminar. ¿Qué suelos son los que van a poseer este tipo de potasio? Aquellos que sean ricos en coloides de tipo 2,1, propiamente dicho, llámese la hilita como ejemplo, donde va a estar entre las láminas. ¿Bien? Siempre que se deprima el potasio o cualquier nutriente de la solución del suelo, va a ser repuesto por estos reservorios que va a tener el suelo para ser entregado, y va a depender obviamente de las condiciones predisponentes que tenga o los requerimientos en cuanto a temperatura, humedad. Y en este caso, si podemos hablar también, aunque no existe el potasio orgánico, porque no existen formas orgánicas de potasio, hay microorganismos que son capaces de actuar sobre los minerales, rompiendo los cristales para ser entregados a la solución del suelo. Y también hay vegetales, como el pasto elefante, que son muy extractantes y son típicos de suelos arenosos, donde predominan los minerales primarios y se nutren a partir de ellos. No todos los vegetales tienen esta capacidad de tomar de las fracciones mucho más difíciles de entregar o menos lábiles. Este es el ciclo en general del potasio, un ciclo agrícola, porque estamos viendo que se están agregando fertilizantes. Todo lo que está en rojo, las líneas rojas, son aquellas que van a enriquecer la solución. El potasio intercambiable, el intercambiable, el inactivo o el estructural van a enriquecer la solución. En el ciclo interno del potasio en el suelo, pero al ser un sistema agrícola, vemos que se agregan fertilizantes. Y acá que estamos viendo que también llega a la solución del suelo por residuos. En este caso no es un proceso de mineralización. Vemos que tanto los animales y vegetales pueden enriquecer la solución del suelo, pero no es un proceso de mineralización el que va a permitir que esto suceda. En este caso, el residuo que enriquece animal la solución del suelo va a ser la excreta líquida, la orina. En cambio, el vegetal es por derrame celular. Cuando vuelca las células del vegetal, el líquido que tiene adentro va a enriquecer con potasio. Las pérdidas son aquellas que están en verde y en líneas verdes, que está el escurrimiento superficial, al estar está en solución, o también en algunos casos cuando se pierde por erosión, porque está conformando parte de las partículas del suelo. En la forma intercambiable, entonces ahí se pierde el material por erosión. Se pierde por lixiviación cuando está en la solución del suelo, se pierde como está como ion, es factible que en el agua de drenaje se vaya. Y la mayor pérdida son los vegetales, en este sistema que estamos diciendo agrícola. Si fuese natural, eso no estaría pasando porque se reciclan los nutrientes en el suelo. Al irse por el vegetal, realmente
en la cosecha es una gran pérdida. En nuestro caso, si bien hay pocos suelos en Tucumán que denotan deficiencias de potasio, y algunos en Pedemonte, en Arcadia, por ejemplo, gracias a la hilita que está reponiendo con el potasio interlaminar, también, no solo el intercambiable, de potasio en el suelo. Pero uno de los cultivos que se hace en Tucumán, que es la caña de azúcar, está extrayendo más o menos 250 kilos por hectárea por año de potasio. Entonces, muchas veces cuando se fertiliza un suelo potásico, ¿por qué digo un suelo potásico? Un suelo que tiene hilita, muchas veces uno no ve la respuesta de la fertilización en el rendimiento del cultivo, porque muchas veces queda retenido en la forma interlaminar. A ver, perdón, interlaminar había señalado mal, perdón, en la forma interlaminar o no intercambiable. Es retenido ahí, entonces por eso no se logran ver respuesta a la fertilización del potasio. ¿Bien? En cuanto a la disponibilidad del potasio, va a depender de factores como el material original, la textura y el clima. El material original, porque ya hemos dicho que está constituyendo parte de minerales primarios y que por meteorización va a llegar a los suelos, principalmente. Son ricos en microclinos, ortoclasas, van a entregar este potasio estructural y en el caso de un poco más lábil, el potasio interlaminar. En cuanto a la textura, nos importa en suelos arenosos, el drenaje o el movimiento de agua es mucho más rápido y se puede perder el drenaje. Si no hay una paz freática, se pierde por el agua de drenaje, que obviamente tiene que haber también una condición de que aumente la actividad microbiana, aumente la presión parcial de dióxido de carbono en el suelo, que va a proveer los protones en el medio edáfico, en la solución del suelo, que va a desplazar al potasio que está en la solución de la fracción intercambiable a la solución, y eso va a permitir que se lave también. Entonces, va a forzar el lavado, la actividad microbiana, que también va a estar condicionado esto por el clima. En suelos más húmedos, el potasio va a ser susceptible de perderse por lixiviación, por lavado. En cambio, en suelos más secos, como el ústico, no. Es más, en suelos secos, donde predomina no el movimiento vertical del agua, sino el movimiento ascendente, el movimiento epipercolativo, no endopercolativo, va a hacer que el potasio esté en las capas superiores. En cuanto a la textura, también me falta recalcar, no solo por la textura y el lavado, sino por la influencia que tiene en el potasio intercambiable. Acá estos son suelos de Tucumán, vemos acá el porcentaje en el eje de las X, las arcillas, y en el eje de las Y, el potasio intercambiable. Este aumenta al aumentar el contenido de arcilla. Que obviamente cuando hablamos de contenido de arcilla, en este caso estamos hablando también de un tipo determinado de coloide, que son las arcillas del tipo 2,1. Bien, en las caulinitas también vamos a tener mayor potasio intercambiable, son suelos donde predominan las arcillas 1,1 y óxidos e hidróxidos, vamos a tener más bien una deficiencia de potasio por el lavado del cual hemos hablado, porque son en los suelos muy meteorizados, predominan este tipo de coloides. En cambio, suelos medianamente evolucionados, predominan las arcillas de tipo 2,1. Bien, seguimos. Bueno, en cuanto al potasio, las consideraciones finales es que hay que conocer justamente cómo es el ciclo de este elemento, conocer cómo se lo encuentra, igual que cualquiera de los otros nutrientes, cuáles son las fuentes o los reservorios que tienen, la dinámica. Entendiendo eso, se puede hacer un plan de fertilización o no,
Porque en este caso que estamos hablando de que el suelo es rico en potasio, los suelos de Tucumán en especial, hablando, son ricos en potasio por el tipo de coloide que tiene. Entonces, pero la agricultura totalmente extractiva, y cuando no se están regulando todos los nutrientes, yo si fertilizo con un tipo de fertilizante voy a generar otra deficiencia por la ley del Liebig. Y eso no solo sucede en el potasio, sino en todos los nutrientes. Hay que tener en cuenta las condiciones limitantes de un nutriente y otro y los antagonismos que estos puedan tener, y que cuando se excede o se abunda en un tipo de nutriente, va a generar la depresión o la competencia con otro. Bien, eso en cuanto a las consideraciones finales del potasio. Ahora vamos a pasar a otro macroelemento del suelo, que es el azufre. El azufre es otro macroelemento tomado como secundario, no porque no sea importante en la nutrición edáfica, sino porque en general no se habían encontrado grandes deficiencias de azufre, porque estaba en condiciones abundantes, viene de los minerales también primarios, y eso le genera una gran abundancia. También viene y proviene del material orgánico, pero no solo por eso, sino que venía en otras sustancias cuando los productos químicos que se utilizaban, en especial insecticidas, traían mucho azufre, y ahí se estaba entregando de alguna manera el nutriente al medio, sin colateralmente, digamos, sin que sea un objetivo inicial, se ha ido entregando y no se ha visualizado en su momento las deficiencias que tenía el azufre en el suelo. Bueno. Las fuentes del azufre, yo ya lo había nombrado en la clase anterior, son en general edáficas y atmosféricas. Y dentro de la edáfica vamos a tener las fuentes minerales y las fuentes orgánicas. Y la atmosférica que va a venir, van a estar en especial en zonas cerca de volcanes o de industrias, van a estar conformando la atmósfera aérea y van a enriquecer a la planta, ya sea foliarmente, los óxidos de azufre, por lluvia, va a ingresar al suelo, o por deposición seca. O sea, por lluvia sería una deposición húmeda, y si no, por deposición seca, cuando las partículas o el polvo atmosférico van a llegar a formar parte del suelo. En cuanto a la materia orgánica, no nos olvidemos que conforma un montón de compuestos orgánicos de vital importancia, entre ellos son precursores de proteínas y los aminoácidos que conforman, como cisteína y cistina, además de la metionina. ¿Sí? Y en el suelo provienen de rocas ígneas, en la parte, hablando de la fracción mineral, la fuente mineral, rocas ígneas, entre ellas también los compuestos sulfurados, que predominan más como la pirita, que es el azufre de hierro, también la blenda, que es el sulfuro de zinc, y el sulfuro de plomo, que es la galena. Estos son fuentes sulfuradas. También tenemos en suelos un poco más meteorizados minerales que contribuyan a la fuente mineral del azufre como fuentes sulfatadas, el sulfato de calcio, el yeso, el sulfato de calcio no hidratado e hidratado, la anhidrita. Al revés creo que lo dije. Perdón, no sé si he dicho bien o mal. El sulfato hidratado, que es el yeso, y el sulfato no hidratado, que es la anhidrita. ¿Bien? Entonces, yo les quiero hacer una gran similitud en lo que implica el azufre en cuanto a otro elemento que ustedes ya conocen.
Yo les había dicho que el potasio es un ciclo geoquímico y conforma su ciclo geoquímico, porque predominantemente todas las formas que tienen son inorgánicas y se mueven por esa dinámica de los factores en la fracción inorgánica muy poco dependiente de la acción biológica. En cambio, el fósforo es un elemento que tiene un factor biológico y un factor geológico en el ciclo y en la dinámica del nutriente por su dependencia de la actividad microbiana y por la dependencia de los factores también formadores del suelo en cuanto a las formas inorgánicas que vamos a encontrar. Por eso el fósforo es un ciclo biogeoquímico. El nitrógeno, que ya también en otras clases anteriores les han enseñado, es un ciclo, por su gran dependencia de la actividad biológica o microbiana, es un ciclo bioquímico. El azufre tiene una gran similitud en algunas cosas del ciclo al nitrógeno y en otras tiene una gran similitud al fósforo. El ciclo del fósforo es dependiente de actividad microbiana, como así también es dependiente de las fracciones minerales del suelo, solubles, no solubles, que se encuentran, o sea, de la fracción mineral. Por su interrelación también con la capacidad de ser fijado en el suelo. Entonces, también, al igual que el fósforo, es un ciclo biogeoquímico. Entonces, dicho esto, como referencia y en comparación con los otros ciclos, el azufre está constituido, el azufre total, por el azufre orgánico y el azufre inorgánico. Las formas orgánicas van a depender justamente van a llegar al suelo por los materiales animales y vegetales, los residuos que llegan al suelo, y van a tener un proceso de mineralización. Como ya habíamos dicho, estos procesos de mineralización van a depender justamente de carbón, en este caso, carbono-azufre. Por encima del valor de 400 va a haber inmovilización del elemento. Como es esta parte de la mineralización pasa de un azufre orgánico que está conformando parte de las proteínas, que va a llegar a ser azufre inorgánico para enriquecer la solución del suelo por el proceso de mineralización y va a retornar a formar parte de la fracción orgánica por la inmovilización. La retención biológica, entonces hemos dicho que depende de la relación carbono-azufre. También hay casos que se lo relaciona al ciclo con los contenidos de nitrógeno, por la interdependencia que tienen estos nutrientes al ser minerales primarios. Y la relación es de carbono, nitrógeno, azufre, 108:1. ¿Bien? En cuanto a las fracciones inorgánicas, hemos dicho que las fracciones inorgánicas pueden estar como sulfuros, en especial en suelos anegados. ¿Sí? Y una manera de que ese el sulfuro no genere toxicidad en el ambiente edáfico, precipita con el hierro que está en la solución del suelo, generando la pirita, y de esta manera no está en concentraciones tóxicas. Lo que sí genera un olor desagradable a huevo podrido cuando hay condiciones de anegamiento. Después las otras formas que uno va a encontrar son formas sulfatadas, donde ese sulfato, el anión sulfato, puede estar en formas más solubles cuando formas sales de magnesio, sodio y potasio, o formas medianamente solubles
cuando está combinado el sulfato con el calcio. Y van a estar en condiciones insolubles cuando el sulfato está combinado con el bario o el estroncio. ¿Sí? Estas son entonces las tres formas sulfatadas de acuerdo a su grado de solubilidad, más solubles, medianamente solubles e insolubles. Además, entre las formas inorgánicas, el sulfato, como ya les había dicho, puede estar en forma similar al fósforo, en forma intercambiable, hasta llegar a estar fijado. Tiene menor selectividad que el fósforo, pero también se puede encontrar absorbido a la partícula coloidal dependiendo del pH y el tipo de coloide. Entonces va a estar absorbido a coloides de tipo 1,1 y óxidos a pH bajos. ¿Por qué digo ese tipo de coloides? Porque son coloides cuyo origen de cargas provienen de la disociación del coloide. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Bueno, este es el ciclo natural, o el ciclo en general, más que natural, del azufre, donde también está considerada la actividad agrícola, por eso se fertiliza y está la cosecha, como pérdida del nutriente está la cosecha. Y acá quiero que veamos esta partecita del ciclo, que es la parte interna del ciclo, o la parte edáfica únicamente, que esta tiene grandes similitudes justamente con el ciclo del nitrógeno. Ustedes en el ciclo del nitrógeno vieron que de la materia orgánica se mineraliza hasta también nitrato, pero para llegar de ese nitrógeno orgánico a nitrato hay un proceso de amonificación y hay un proceso de nitrificación. Y de acuerdo a las condiciones puede haber un proceso de volatilización y un proceso de desnitrificación como pérdida de nitrato en la solución del suelo. Bueno, el azufre justamente es muy parecido, el ciclo del azufre, a esa parte del ciclo del nitrógeno. Y esa es la parte dependiente de la actividad microbiológica. El azufre orgánico, para pasar a sulfato, pasa, ya lo vamos a extender, me voy adelantando y no les termino de decir nada. El azufre orgánico va a pasar a azufre por un proceso la mineralización va a completarse por tres procesos, que va a ser la sulfidración, que va a pasar del azufre orgánico a sulfídrico, ácido sulfídrico, y del ácido sulfídrico vamos a cumplir un proceso oxidativo, donde una parte va a llegar del sulfídrico al azufre elemental, y este azufre elemental va a continuar con el proceso oxidativo hasta obtener sulfato en el suelo. Bien, ya lo voy a explicar un poquito más adelante cuando esté con la diapositiva. Bueno, la asimilación, la dinámica en general, no vista en el gráfico, sino tildada una por una de las acciones de la dinámica dentro del ciclo del azufre, es la asimilación, que hemos dicho, que lo toma como sulfato de la solución del suelo. Hay en condiciones, y ya lo hemos dicho también, que se lo toma de el ácido sulfídrico pasa a dióxido de azufre y es tomado foliarmente. Eso se da mucho, reitero, en zonas volcánicas y en zonas de alta actividad industrial. Bueno, la mineralización y movilización ya lo hemos mencionado, ya hemos hablado de las condiciones de humedad, temperatura, son necesarias para que se den las condiciones
de la actividad microbiológica, las temperaturas óptimas entre 25 y 30 grados centígrados. Y lo que vamos a hacer, la absorción y desorción, que hemos hablado, ¿por qué? Porque cuando esté en la fracción intercambiable, en estas reacciones de capacidad de intercambio catiónico similares a las de Fock. Y ahora vamos a hacer hincapié en la oxidación y reducción. Eso ya lo hemos dicho, por eso lo paso. La oxidación y la reducción. Este sulfuro proviene de la fracción orgánica. O sea, que está el azufre orgánico, va a provenir de la fracción orgánica por un proceso llamado, como ya les había dicho, de sulfidración. De algún tipo de microorganismos, ¿sí? Se puede ocurrir en condiciones de aireación y de anaerobiosis también, con otro tipo de microorganismos. Una vez que el sulfuro va a seguir el proceso oxidativo. ¿Sí? Esto es el proceso, la sulfoxidación, que el elemento que nos interesa es el sulfato para enriquecer la solución del suelo. Esta parte del sulfídrico al azufre elemental, que es un proceso oxidativo, es netamente químico. Hay microorganismos que colaboran, que pueden intervenir, pero no son un requisito indispensable. En cambio, del azufre elemental al sulfato es altamente dependiente de las bacterias del género Thiobacillus. Estas bacterias del género Thiobacillus son importantes, necesitan por eso mismo condiciones de temperatura y aireación para que este género pueda producir este proceso de oxidación. Si las condiciones no están dadas en el medio para que esto se mantenga, este sulfato vaya a la planta o se pierda por lixiviación o esté en la fracción intercambiable, puede sufrir en condiciones de anaerobiosis un proceso de reducción, volviendo a la forma sulfídrica, que sería esta. Esto lo hacen los microorganismos del género Desulfovibrio. Este sector es una oxidación química, una oxidación biológica y una reducción biológica. Estas dos partes del ciclo, tanto esta parte oxidativa como esta de reducción, son dependientes de las condiciones del medio. Esta necesita una condición de aireación y esta de anaerobiosis. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Ese ciclo interno del azufre, acá se lo puede ver claramente, y que, les reitero, esta es la parte que se asemeja al ciclo del nitrógeno, y por eso es altamente dependiente de la fijación de azufre que del fósforo. ¿Sí? Puede estar en forma intercambiable, también ya lo dije. ¿En qué suelos podemos tener deficiencias de azufre? En suelos muy meteorizados, en aquellos suelos donde predominen las arcillas de tipo 1,1 y óxidos y estemos a un pH bajo, donde van a exponer las cargas positivas para fijar el anión sulfato. Bien. En zonas áridas y semiáridas, en cuanto a las consideraciones finales, no se ha encontrado grandes deficiencias de azufre como una limitante. Va de la mano de la nutrición nitrogenada,
pero en algunos lugares, en pastizales, sí hay deficiencia, y se ve marcadamente de azufre. También en soja algunos estudios han encontrado deficiencias de azufre. Generalmente cuando uno va a hacer una fertilización, reitero que hay que tener en cuenta que todos los otros nutrientes estén en condiciones óptimas para no generar una deficiencia por excedente del otro nutriente. En el caso del azufre, hay que evaluar bien, porque antes no se notaban las deficiencias de azufre debido a las aportaciones que se daban. El azufre también, como elemento secundario, se lo ha aportado para corregir condiciones edáficas, en especial cuando se agrega el yeso en suelos que tenemos inconvenientes con el pH. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver, que serían en condiciones de suelos, ¿cómo se llama? Sódicos. ¿Sí? Calcio y magnesio son otros elementos secundarios. El calcio y el magnesio son ricos en nuestros suelos, en general están conformando parte de la doble capa eléctrica de los suelos, lo cual nos genera, más allá de una condición química necesaria para las plantas, es una condición física, que genera una fertilidad física en el suelo. Tanto el calcio como el magnesio, al ser bivalentes, en especial el calcio, al estar en la fase de cambio, promueve la floculación y esto va a promover la formación de estructura en el suelo. ¿Bien? Esto ya está clasificado, ya lo habíamos clasificado en la primera clase, que es un elemento químico secundario, pero sí es un macronutriente. En el suelo es importante por su efecto floculante. Las fuentes de calcio. Las fuentes de calcio en general son fuentes minerales. Están en minerales primarios como también en secundarios, conformando parte de la fracción intercambiable. Además, están en formas carbonatadas y en formas de yeso. ¿Bien? Los minerales primarios están en feldespatos, en filosilicatos, en inosilicatos, en general son silicatados. Y los minerales secundarios ya hemos dicho que en la fracción intercambiable. Las formas carbonatadas, la calcita, que es el carbonato de calcio, y la dolomita es carbonato de calcio y carbonato de magnesio. ¿Bien? Las formas, en general, el calcio, al igual que el potasio, tiene la misma dinámica. Está en la solución del suelo, está en la fracción intercambiable y está el calcio estructural en las fracciones minerales, de minerales primarios. Además, el calcio contribuye a formar complejos arcillo-húmicos, como así también el calcio contribuye a ser un puente entre la fracción coloidal con el fósforo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es una manera en que el fósforo se encuentra en las arcillas de tipo 2,1, al ser un anión, está compartiendo una carga con el calcio que está con la otra carga en el coloide, haciendo un puente. ¿Sí? Ese es un factor muy importante y de una manera también de preservar los complejos cálcicos con humus, con la fracción inorgánica, es una manera de preservar y conservar la fracción húmida del suelo y que esté en una fracción protegida a la degradación microbiana. El magnesio es muy similar en cuanto a las fuentes. Tenemos fuentes primarias, fuentes silicatadas, fuentes
minerales secundarias o minerales secundarios que están en su fracción intercambiable, además que también conforman parte de algunos minerales primarios en la red cristalina. Más allá de estar en forma intercambiable, pueden estar de alguna manera fijadas. Las formas carbonatadas, como la dolomita, que ya hemos dicho que es carbonato de calcio y magnesio, y la magnesita. Y otras como la epsomita, que es el sulfato de magnesio. ¿Bien? Estas son las fuentes minerales del sulfato. Igualmente, tanto el calcio como el magnesio sí conforman compuestos orgánicos, ya que son susceptibles a mineralizar la materia orgánica para entregar de la fracción orgánica tanto calcio como magnesio. ¿Bien? Esto es lo que tenemos. Las formas de magnesio en el suelo están en la solución del suelo como ion, en la fracción intercambiable, en la doble capa eléctrica, y el magnesio estructural, formando ya sea de los minerales primarios o minerales secundarios. Acá está el ciclo del calcio y del magnesio, son semejantes, enriquecen la solución del suelo por los procesos que ya hemos dicho, la planta lo toma por asimilación, los procesos para que se entregue la solución del suelo a partir de la fracción coloidal es por la absorción y desorción, que son cationes intercambiables que van a llegar por desorción, y van a volver a la fracción intercambiable por desorción, de los minerales primarios por un proceso de meteorización, y en aquellos que están conformando el magnesio, parte de la red cristalina, va a haber una liberación para enriquecer la solución del suelo cuando se vaya degradando este material por procesos de meteorización. Y hablando en cuanto a los procesos de meteorización, un suelo muy meteorizado como los oxisoles son deficientes, los oxisoles deficientes en calcio, magnesio y potasio que del anterior ciclo que hemos mencionado, porque justamente son suelos muy lavados que al caer el pH por la gran meteorización, hay una disminución del pH, el enriquecimiento de los protones en la solución del suelo ha forzado a que salgan más cationes a la solución del suelo, se intercambien en la fracción intercambiable con los protones y que estos sean susceptibles a perderse los que están en la solución del suelo por lavado. Los factores que van a determinar el contenido de calcio y magnesio del suelo. Bueno, la riqueza del material original, como ya lo hemos mencionado en todos los casos, cuando el material original es rico en estos nutrientes, el suelo que se forma a partir de ese material original va a contener estos nutrientes. Siempre dependiendo que va a ser una riqueza relativa del nutriente, teniendo en cuenta los otros nutrientes que estén en el medio. ¿Bien? Bueno. En cuanto a los procesos paleogenéticos, ya lo venimos también mencionando, que los suelos muy meteorizados van a tener pérdidas de los cationes generadores de base, calcio, magnesio y potasio, generando las condiciones de acidez. La acidificación, en general, los procesos de meteorización generan procesos de acidificación enriqueciendo el medio con protones. Y este enriquecimiento de los protones va a forzar la pérdida de los cationes generadores de base. Los suelos muy meteorizados van a ser deficientes y van a ser suelos ácidos. Estos suelos ácidos van a estar deprimidos en todos estos cationes generadores, por lo cual se va a tener que hacer correcciones en esos casos. Los suelos ácidos
muy meteorizados van a ser deficientes en calcio y magnesio. Entonces, ¿cómo vamos a lograr mejorar las condiciones edáficas de esos suelos donde hay una deficiencia de calcio y magnesio? Con el uso de enmiendas cálcicas. Es decir, se va a aportar cal o carbonatos. La cal termina en el suelo, se le agrega un óxido de calcio, termina formando carbonatos en el medio edáfico. Entonces, el encalado va a generar que aumente el pH del suelo, porque el carbonato va a seguir transformándose y generando oxidrilos en el medio, va a aumentar el calcio y el magnesio intercambiable, entonces van a empezar a conformar de nuevo como parte de la fracción intercambiable, van a estar en la doble capa. Esto va a generar un aumento de B, ¿se acuerdan que era B? El porcentaje de saturación con bases, que es igual a la suma de cationes intercambiables sobre la capacidad de intercambio catiónico, y todo esto va a mejorar la actividad biológica, porque la actividad biológica es altamente dependiente del pH. Si nosotros corregimos justamente el pH, vamos a mejorar las condiciones edáficas para la actividad microbiológica. Y también vamos a permitir que otros nutrientes que puedan haber estado en condiciones de toxicidad a pH bajos disminuyan esa concentración para que estén en condiciones óptimas para el cultivo. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los elementos, los microelementos, son muy susceptibles a cambios de pH y muchos de ellos a bajos pH están en concentraciones edáficas que generan toxicidad en las plantas. Ya les he dado pie a que vamos a entrar a lo que es los micronutrientes u oligoelementos. Como ya les había dicho, justamente los micronutrientes o oligoelementos son elementos nutritivos esenciales que el vegetal requiere en pequeñas cantidades para cumplir su ciclo. La mayoría de los micronutrientes son importantes como cofactores, cofactores de enzimas, generadores de actividades enzimáticas, son requeridos por eso en muy pequeñas cantidades, pero son muy importantes para el ciclo de la planta. Los micronutrientes o microelementos se los puede clasificar de acuerdo a cómo se encuentran en la solución del suelo. En la solución del suelo pueden estar en forma aniónica o catiónica, y es así como el vegetal los va a tomar de esa solución. Entonces, podemos separar que aquellos que son catiónicos, el hierro, el níquel, el cobre, el manganeso, el zinc y el cobalto, y los aniónicos, el cloro, el molibdeno y el boro. Esto es importante tener en cuenta en cuanto a la dinámica que van a tener los catiónicos y los aniónicos. Los catiónicos van a ser susceptibles a estar en la fracción de intercambio, ¿sí? Estando en especial en aquellos coloides donde el signo o la carga, mejor dicho, la carga del coloide es negativa. En cambio, los aniónicos pueden ser susceptibles a tener una absorción aniónica. No es el caso del cloro. El cloro puede tener un intercambio, pero no hay una alta selectividad para ser retenido en la fracción intercambiada. Es más afín a ser absorbido en la fracción coloidal cuando están las cargas positivas del coloide expuestas, o dependientes del pH, obviamente, ¿no? Las fuentes, en general, de los nutrientes, micronutrientes, están dadas en las rocas ígneas, en los materiales primarios. También están dados en los minerales secundarios, en las formas intercambiables,
y el mayor reservorio de los nutrientes menores es la materia orgánica por el proceso de mineralización. ¿Sí? Acá está separado un poco para ver algunas de las fuentes importantes, la mayoría son silicatados, también hay sulfatos, pero que están separados los aniónicos, como están en la solución del suelo y cómo la planta los toma, y, perdón, he dicho mal, los catiónicos y los aniónicos, ¿sí? Que están así en la solución del suelo y es como la planta los toma. ¿Sí? La materia orgánica, ya hemos dicho que enriquece a la solución del suelo por proceso de mineralización. Las formas, entonces. Al igual que venimos repitiendo en todos los nutrientes, hay formas orgánicas e inorgánicas. Y que ya hemos dicho que en general todos los nutrientes macro y micro tienen esta división en formas orgánicas e inorgánicas, salvo el potasio, que no forma compuestos orgánicos. ¿Bien? Entonces, estas formas orgánicas pueden estar, estas formas orgánicas, en la solución del suelo. Hay quelatos que son solubles. En cambio, hay quelatos que son muy estables y no están disponibles para las plantas. Ese es el caso del cobre, del zinc, del hierro, que generan quelatos. Pero tanto el cobre como el zinc son quelatos muy estables que cuando los contenidos de materia orgánica en el suelo son altos van a estar deficientes. En cambio, el hierro forma quelatos solubles y estos van a ser los que están en la solución del suelo o, en el caso de actividad agrícola, se los puede aportar como un quelato en la fertilización foliar. ¿Sí? En cuanto a las formas inorgánicas, cumple con todo lo que venimos mencionando, que estén en la solución del suelo, como ion, ya sea catión o anión, en forma intercambiable, los catiónicos en función de la capacidad de intercambio catiónico y los aniónicos en función de la capacidad de intercambio aniónico. Pueden estar precipitados como óxidos o fosfatos generando complejos dentro de lo que son los fosfatos. ¿Bien? En cuanto a los óxidos, el cobre genera óxido cúprico. Y en cuanto a lo estructural, son aquellos que componen la red cristalina de los minerales o son la fuente principal de ellos, que ya hemos nombrado algunos. Por ejemplo, la turmalina para el cobre. Este es el ciclo general de los nutrientes, de los micronutrientes, que responde al ciclado de todos los nutrientes, con la salvedad que está en la forma de quelatos. Después todo el resto corresponde al mismo tipo de dinámica. Ahora, vamos a ver los factores que van a afectar la disponibilidad de los micronutrientes. Y cuando hablamos de los factores que afectan la disponibilidad, son aquellos que van a permitir que estén más o menos en la solución del suelo para ser entregados al vegetal o para que el vegetal los pueda tomar. ¿Sí? Los factores son la textura, que va a estar dada por su influencia en el lavado. El boro, por ejemplo, es un elemento que es muy susceptible al lavado en texturas gruesas y en texturas finas no tanto. Pero la diferencia con el boro es que el boro va a estar en solución a bajos pHs como ácido bórico. Y es así como va a estar en la solución del suelo, como ácido bórico, y no va a estar retenido en esas condiciones en lo que es la solución del suelo. En alguna fracción sólida del suelo, perdón. Va a estar en la solución del suelo. Por eso, al estar como ácido bórico en la solución del suelo, va a ser fácilmente lavado.
Entonces, en texturas gruesas no hay nada que lo pueda retener y va a ser más susceptible de lavado. En función del pH va a pasar de ácido bórico a lo que correspondería como un borato. Ese borato puede ser susceptible a fijarse, por lo tanto, en ese caso, cuando aumentan los contenidos de arcilla, van a estar retenidos, siempre y cuando estén en el medio arcillas que expongan las cargas positivas. O sea que va a depender del punto isoeléctrico del coloide que esté en el suelo, porque si no, también se va a perder porque no va a haber quien lo retenga en el medio gástrico. Porque cuando esté como anión, y si tenemos coloides del tipo 2,1, no va a poder ser retenido porque las cargas son las mismas. ¿Bien? Van a ser negativas y va a ser el anión negativo. Entonces, no solo va a depender de la textura gruesa, sino que el tipo de coloide que pueda retenerlo en función de su punto isoeléctrico. Bueno, la materia orgánica, hemos dicho que es importante en entregar la cantidad de micronutrientes que tenga la materia seca. Pero hay nutrientes como el cobre y el zinc que generan quelatos estables dentro de lo que es el contenido orgánico y estos no van a estar disponibles para la planta. El ciclo de los ciclos de los micronutrientes son dependientes de la actividad microbiana en función de lo que sea la mineralización de la materia orgánica. Va a acelerar o no de acuerdo a las condiciones edáficas de temperatura y humedad. Pero hay nutrientes como el hierro y el manganeso que son muy susceptibles a los cambios del ambiente edáfico en cuanto a que esté saturado o insaturado, porque van a predominar procesos de reducción u oxidación en función de las condiciones de saturación del suelo. Entonces, estos nutrientes, tanto el hierro como el manganeso, se encuentran solubles en condiciones de anegamiento. En el caso del hierro vamos a tener de hierro 2 a hierro 3. Y yo ya en la clase pasada les había mostrado cómo son susceptibles a generar moteados o signos de hidromorfía en el medio. Cuando el hierro está reducido, el ambiente edáfico carece de una buena oxigenación y por lo tanto predomina la reducción sobre la oxidación. Y en ese caso, el hierro puede estar en concentraciones tóxicas en la solución del suelo. En cambio, cuando el hierro 3 está en el medio edáfico es porque hay condiciones de aireación y el suelo tiene una buena aireación y el hierro ha precipitado y está en una fracción sólida. Esta fracción sólida no es fácilmente tomado por las plantas, ¿no? Ya vamos acá, esto es lo que vamos a ver. Cuando las condiciones edáficas, de acuerdo a lo que habíamos visto, predominan la fase sólida, líquida y gaseosa, en un 25% la fase líquida y un 25% la fase gaseosa, estamos en condiciones óptimas de aireación. Cuando estas condiciones óptimas de aireación se pierden en detrimento de la oxigenación del medio edáfico, es decir, está saturado, vamos a tener condiciones de reducción. Y eso es lo que vamos a tener en cuanto a los potenciales redox. Cuando el potencial redox disminuye, quiere decir, del medio, quiere decir que no estamos en condiciones de buena aireación. Todo lo contrario, el oxígeno, que es el aceptor de electrones, ya no está en el medio. Entonces se empiezan a tomar otros aceptores de electrones, como el nitrato, el manganeso, el hierro, el azufre y hasta el carbono, que esté como materia orgánica. Todos estos elementos son aceptores de electrones cuando no está el oxígeno. Y en esas condiciones es que van a cambiar su oxidación.
de hierro 3 a hierro 2 cuando esté el ambiente saturado, y el manganeso también. O sea, estos son los valores que nos interesa conocer cuando hay una depresión de oxígeno en el medio por saturación. Y en estas condiciones vamos a tener toxicidad de estos elementos, manganeso y hierro, porque están en la solución del suelo. Son comunes en suelos hidromórficos o cuando hay una paz freática elevada, los suelos clay. Y acá vemos también, como habíamos dicho en el ciclo del azufre, cuando las condiciones de oxidación no son buenas, va a haber un proceso de reducción, y esto, que es muy tóxico, si no se combina con el hierro, va a generar mayor toxicidad en el medio. Además, tanto el hierro como el manganeso tienen un comportamiento que depende, aparte de las condiciones de oxidación, del pH. pH bajos, a pH bajos predomina el hierro 2 o el manganeso reducido también. En cambio, pH altos van a estar en forma insoluble, la solubilidad del hierro y del manganeso va a depender del pH. La solubilidad va a ser mayor a pH bajos que a pH altos, donde van a estar precipitados y poco disponibles para las plantas. Entonces, acá vamos viendo en general que el pH es muy limitante para la disponibilidad en general de todos los micronutrientes. El zinc, el manganeso, están en altas concentraciones a pH bajos. El molibdeno está a altas concentraciones a pH altos, porque aumenta su solubilidad cuando tenemos condiciones de pH altos. Entonces, con esto podemos observar, y ya lo vamos a ver en un gráfico que viene a continuación, que la mayoría de los nutrientes están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad. Acá vemos que el cobre prácticamente es indiferente al pH, porque ya hemos dicho que su mayor condicionante es la formación de quelatos. En esta condición estaríamos que el manganeso y el hierro estarían en esta misma condición, dependiente un poco del pH, pero su interrelación tiene mucho que ver con los factores de aireación del medio edáfico. Entonces, netamente podemos decir que tanto el zinc y el molibdeno son aquellos que dependen claramente de los cambios de pH por su solubilidad. El manganeso y el hierro dependen, aparte del pH, de las condiciones de oxidorreducción. El cobre depende más que de las condiciones de pH, porque vamos a tener, va a ser más insoluble a pH alto el cobre, pero muy levemente, va a depender más de los contenidos de materia orgánica. Eso en términos generales. Y fíjense que acá el cloro, por ejemplo, no está el boro, porque tienen un comportamiento, como ya les había explicado, que el boro depende más está como ácido bórico y no está retenido o no tiene en esas condiciones quien lo retenga, se lava fácilmente por lixiviación. Y el cloro es un micronutriente que está en condiciones de salinidad. O sea, cuando hay suelos salinos, hay toxicidad de cloro por las altas concentraciones. Y entonces, ¿cómo yo sé que puede haber altas concentraciones de cloro? Conociendo el valor de conductividad eléctrica en el tracto de saturación. Un suelo que tenga más de 4 decisimen-metros va a ser un suelo salino. Entonces vamos a tener toxicidad por cloro, que también va a depender en función de la tolerancia que pueda tener el cultivo respecto al elemento en cuestión. ¿Bien? Consideraciones generales.
en cuanto a lo que son todos los nutrientes que vamos viendo hasta el momento, tanto macronutrientes principales y secundarios, como micronutrientes, podemos ver que todos están afectados de alguna u otra manera, por el pH. Acá vemos que los hongos, si bien no son nutrientes, son aquellos organismos que contribuyen a los procesos biológicos junto con las bacterias y actinomycetes en el suelo. Vemos que los hongos son ubicuos, o sea que están en un rango donde el pH no los afecta, pero las bacterias sí. Si las bacterias, su actividad está afectada, vemos que hay baja actividad a pHs extremadamente bajos y no están afectadas a pH de neutros a alcalinos. En cambio, el nitrógeno y el azufre, que son ciclos altamente dependientes de las bacterias aeróbicas, están deprimidos justamente a bajo pH, por su gran interrelación con la actividad bacteriana. El potasio no. El potasio no tiene esa misma concordancia con la actividad bacteriana, sino tiene que ver con el lavado de las bases en suelos muy meteorizados, donde se ha meteorizado y ha empezado a haber una producción de protones, hay una pérdida del potasio al ser desalojado de la fase de cambio y llegar a la solución y ser lixiviados. En cambio, en zonas donde la precipitación es menor, en condiciones y sean dependientes también de la mineralogía, donde existan minerales que nos entreguen potasio, ya sea de la fracción intercambiable o la fracción interlaminar o la estructural, no vamos a tener inconvenientes a pH. Bien, acá vemos cómo el fósforo tiene unos dientes acá, que tiene que ver como entre el rango 6 y 7, donde va a estar más disponible para las plantas, porque va a estar el fosfato diácido y el monoácido. En este extremo va a ser fijado con el aluminio o con el hierro y el manganeso, y en este otro extremo con el calcio por precipitación. Lo mismo le va a pasar al calcio, va a disminuir su concentración un poco en la solución al precipitar con el poco. Y lo mismo le va a pasar al azufre con respecto al al sulfato de calcio, que habíamos dicho que es medianamente soluble. ¿Sí? Vemos acá cómo el hierro y el manganeso predominan más en condiciones de pH bajos, pero son netamente dependientes de los procesos de óxido de reducción. El molibdeno tiene una mayor solubilidad a pH altos, por eso está en mayor concentración, pudiendo generar toxicidad. Todo el color está hablando de la concentración en la solución, ¿no? Cuando aumenta el grosor, quiere decir que tiene más, y que cuando disminuye tiene menos, eso está claro, ¿no? Y que en el caso de los micronutrientes, cuando aumenta demasiado la concentración en la solución, genera toxicidad. El cobre tiene poca incidencia, y el boro, hemos dicho que va a depender más de la textura y de si tiene en el medio alguna, al ser un anión, de acuerdo al punto isoeléctrico y qué coloide está en el medio, si va a poder ser absorbido o no. El zinc, que va a estar como óxido de zinc, va a estar mayor soluble como elemento zinc a bajos pH y acá va a precipitar como zincato de calcio. Eso, en términos generales, como para que vean cómo es de importante el pH del suelo para tener noción de cómo puede estar afectado el ciclo de los nutrientes en el medio gástrico.
Muchas gracias.